Muy feliz sábado para todos. Gracias por acompañarnos un sábado más aquí en nuestra querida iglesia de Detroit Cavalry y también a todos aquellos que están ahora conectados en Facebook siguiendo nuestra transmisión. Los invito por favor a que puedan inclinar su rostro para orar. Señor y Dios que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nuevamente estamos aquí en la iglesia reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias por todos los hermanos que hoy han podido llegar aquí a la iglesia. Gracias también por todos aquellos que en este momento están conectados con nosotros a través de Facebook, Señor. Que al estudiar tu palabra, Señor, sin importar el lugar donde estemos, esta pueda ser una bendición para nuestras vidas, Señor. Que al estudiar tu palabra podamos conectarnos contigo, Señor. Que tú puedas utilizarme como tu instrumento, Señor, y que podamos salir de este lugar llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos una vez más aquí en la iglesia, ya gracias a Dios, el tercer sábado que nos podemos reunir aquí para estudiar juntos la palabra de Dios. Y también estamos conectados para todos aquellos que no puedan estar acompañándonos, ahora con esta nueva modalidad, ¿no?, de tener que transmitir para que algunas personas nos puedan seguir desde sus hogares. Queremos darle una bienvenida especial a Minerva, que está hoy aquí acompañándonos. Minerva es compañera de trabajo de Susi y de Joana, así que ellas la invitaron y por primera vez hoy está aquí con nosotros visitándonos. Así que Minerva, esperemos que te puedas sentir cómoda aquí con nosotros. En el día de hoy, el título de nuestro sermón se llama El nuevo primogénito. Ustedes saben que en la Biblia el papel del primogénito es muy importante. El primogénito es el primer hijo varón de la familia. Lamentablemente, cuando nacía primero una mujer, no heredaba ese título, tenía que ser el varón. Así que el primer varón era el primogénito. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, tenía que continuar con los planes de su padre y se convertía en el jefe de la familia o de la tribu una vez que el padre moría. También el primogénito recibía una porción doble de los bienes paternos. Por lo tanto, ser primogénito era un título de honor. Pero la primogenitura, uno si quería la podía vender, como hizo Esaú con Jacob, aunque se la vendió, pero después quiso ir a recibir la bendición del padre, o uno también podía perderla. Hoy nosotros vamos a estudiar a los hijos de Jacob. Vamos a estudiar en realidad a dos de los hijos de Jacob. Uno que era el primogénito, pero que terminó perdiendo este derecho. Y entonces vamos a ver quién fue ahora el nuevo primogénito de la familia de Jacob. Interesante porque de este nuevo primogénito desciende Cristo Jesús. Ustedes saben que Jacob en su vida no tomó muy buenas decisiones. Y por no tomar muy buenas decisiones tuvo que huir de su hogar, nunca más volvió a ver a su madre. Se casó con 2 esposas. A las 2 esposas le sumó 2 concubinas. Y con estas 4 mujeres tuvo en total 12 hijos. Qué ganas de complicarse la vida, ¿no? Ustedes se imaginen esa casa con 4 esposas y con 12 hijos. La verdad que me imagino que los problemas en ese hogar nunca faltarían. No, que me dijo esto, no, que pasó esto, no, que tú quieres más a los hijos de ella que a ella. Un lío bárbaro. Y por más que Jacob luego cambió y arregló cuentas con Dios, él tuvo que vivir con la consecuencia de sus decisiones. El primogénito era Rubén, el hijo de Lea. Eso nos dice Génesis capítulo 35, versículo número 23. Pero sucedió algo interesante con Rubén. Génesis 35, 22, justo un versículo antes de contarnos quiénes son los hijos de Jacob, dice lo siguiente. Génesis capítulo número 35,
versículo número 32, muere Raquel, así que Jacob está triste porque muere Raquel. El versículo 21 dice que Israel, que Jacob, salió de allí, plantó su tienda más allá del Migdal Edar, y miren lo que sucede. Aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén, su primogénito, fue y durmió con Bila, la concubina de su padre, y de esto se enteró Israel. Bila era la sierva de Raquel, con la cual Jacob había tenido 2 hijos, Dan y Neftalí. Y Rubén ahora va y se acuesta con una de las concubinas de su padre. La Biblia no nos dice el motivo por el cual Rubén hizo esto. Algunos piensan que lo hizo porque él quería demostrar que él era el primogénito, quería que sepan que él era la autoridad, al punto de que si él quería, podía ir y acostarse con la concubina de su padre. Total, después todo eso iba a ser para él. Otros dicen que quizás Rubén lo hizo porque al saber que su padre, Jacob, amaba más a Raquel que a Lea, su madre, por despecho, por venganza, fue y se acostó con la concubina de su padre. Pero este hecho hizo que Rubén perdiera la primogenitura. Y saben que el capítulo número 49 de Génesis, cuando Jacob está muriendo, él allí le da la bendición a sus hijos. Y allí en esta bendición, él le deja claro a Rubén que él ya no va a ser el primogénito justamente por lo que hizo. Génesis capítulo número 49, y ya les digo el versículo. Versículo 4. Dice, impetuoso como las aguas, ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste al subir a mi lecho. Así que aquí en esta bendición, Jacob le dice a Rubén, tú ya no eres más el primogénito. Tú perdiste ese título y ese honor por tu acto malo de conducta. Lo mismo también está en Primera de Crónicas 5.1. Se dice lo mismo, que Rubén perdió su primogenitura. Y aquí mismo en el capítulo 49 de Génesis se nos va a hablar de quién es este nuevo primogénito. Pero antes de ver eso, yo quiero que vayamos a Génesis capítulo número 38. ¿Quién fue el que se ganó ahora el derecho a ser el nuevo primogénito? Y el nuevo primogénito fue Judá. Judá es el 4.º hijo de Lea. Así que Judá y Rubén eran hermanos de madre y padre. Pero en la bendición nueva, en la bendición de Jacob, que vamos a ver que ahora Judá pasa a ser el nuevo primogénito. Pero antes de estudiar eso, quiero que leamos Génesis 38. Génesis 38 es como un paréntesis. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, Génesis 37 es la historia de cuando José es vendido por sus hermanos. Y de repente en Génesis 38 aparece todo un capítulo para Judá. No hay ningún otro capítulo para un hermano de Rubén o para un hijo de Jacob, salvo José. Aparece este capítulo de Judá y en el capítulo 39 continúa con la historia de José. Es como que uno dice, ¿qué hace ese capítulo ahí? ¿Por qué no siguió toda la historia de José continuado? Pero ahí aparece el capítulo número 38. Judá dijimos que es el 4.º hijo de Lea, y Judá es el que propone vender a José. Recuerdan que cuando José va a visitar a sus hermanos y lo ven, dicen, vamos a matarlo. Pero Rubén, el primogénito, intercede y dice, no, mejor tirémoslo en una cisterna, yo después lo voy a rescatar. Sin embargo, Génesis 36, versículos 26 y 27, Génesis, 37, versículos 26 y 27 dice lo siguiente. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima,
porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Así que Judá es el que se le ocurre vender a sus hermanos, a José. Y una vez que José es vendido, el capítulo 38 nos cuenta qué pasó con la vida de Judá. Y vamos a leer el capítulo 38, los primeros 5 versículos. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Hira. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, al que llamó Onán. Volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que llamó Sela. Ella dice se hallaba en Kesib cuando lo dio a luz. Así que una vez que José es vendido, así termina el capítulo 37, en Egipto los madianitas le vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, y van a ver que el capítulo 39 arranca con José con Potifar. Una vez que fue vendido, lo primero que nos dice es que Judá se va de la tierra donde vivía toda su familia. Recuerden que ellos vivían como tribus, podemos decir, como clan. Así que allí en la tierra vivían todos. Vivía Jacob, vivían todas sus esposas, vivían todos sus hijos, sus animales. Vivían como una comunidad. Y Judá decide irse. La Biblia no nos dice por qué Judá se va. Pero algunos dicen, bueno, si Judá fue el de la idea de vender a José y su padre ahora está ahí sufriendo, es muy probable que haya tenido problemas con sus hermanos. Que sus hermanos digan, mira, por culpa de tu idea y nosotros haberte hecho caso, mira ahora cómo nuestro padre está sufriendo. O también puede ser que Judá ya no soportaba ver el sufrimiento de su padre y al saber que él era uno de los culpables, decide mejor irse. El problema es que Judá se va de su casa y se va a vivir con su amigo Hira, que era un adulamita, y se va a vivir con los cananeos. Y estando allí con los cananeos, toma a su esposa. Interesante que no se sabe el nombre de la esposa, solamente nos da el nombre del padre, que es Súa. Él allí se casa con esta cananea y entonces tiene 3 hijos, Er, Onán y Sela. Pero lo que esto nos muestra es que Judá venía del linaje de Abraham, el pueblo escogido por Dios. Y es como que Judá quiere huir de esto y decide irse con los cananitas. Recuerdan que Canaán sale de Noé. Noé tenía 3 hijos. De Cam viene Canaán, que es su hijo. Y siempre los israelitas con los cananeos tuvieron problemas. Más, Noé maldijo a Canaán. Por lo tanto, ya el hecho de haberse casado con una cananita era algo tremendamente malo y que Dios no aprobaba. Y lo que muestra Judá con todo esto es que él quiere dejar su pasado atrás. Él ya no quiere ser más considerado el linaje de Abraham. Él no quiere ser más considerado el pueblo escogido por Dios. No le importa. Él ahora vive con un amigo que es adulamita, que tiene otros valores y otra filosofía de vida. Se casa con una cananea, vive entre los cananeos y se olvida de su verdadera identidad. Continuamos a partir del versículo 6. Dice, después Judá tomó para su primogénito Er a una mujer llamada Tamar. Pero Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella, y levanta descendencia de tu hermano. ¿Qué sucedió con Onán? Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y como desagradó a Jehová lo que hacía,
a él también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pero en realidad fíjense en cómo termina el versículo. La verdadera intención de Judá era esta. Esto dijo, pues pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. Así que sus hijos crecieron allí en Canaán, con Ira la Adulamita, con su mamá cananea, con su abuela. Se criaron de otra forma y siguieron ya la vida de su padre, al punto de que él, ¿qué es lo que hace? Se casa también con una cananea. No nos dice qué es lo que hace y es la primera vez que aparece en la Biblia que Jehová le quita la persona a alguien. No se nos da ninguna información de qué sucedió, pero para que Jehová decida hacer eso, tiene que haber sido realmente algo bien malo. Y muere. Así que la costumbre dentro de Israel y también dentro de estos otros países era que alguien de la familia tenía que redimirla. Y el siguiente era su hermano Onam. Por lo tanto, el primer hijo que ellos tuvieran no se lo iba a considerar hijo de Onam. Iba a ser el primogénito de Y la Biblia es bien clara. Onam no quería que sucediera esto. Así que él se encargaba de que Tamar no quedara embarazada. Y como a Jehová tampoco le agradó esto, Onam también muere. Entonces imagínense la preocupación de Jacob. Dice, bueno, murió mi hijo murió mi hijo Onam, me queda solo Sela. ¿Qué seguridad tengo yo de que si Sela también se casa con Tamar, este muchacho no se fuera a morir? Entonces, excusándose en que el muchacho es joven, le dice a Tamar, mira, vete a la casa de tu mamá, tranquilita, te quedas allí. Cuando Sela esté más grande, los unimos. Pero fíjense en que dice ahí que esa no era la intención de Judá. Judá lo que quería era que Tamar se fuera, se olvidara de su hijo y así poder preservar la vida de su hijo. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se consoló, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas, junto a su amigo Ira, el adulamita. Y avisaron a Tamar diciéndole, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida, y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, pues veía que Selá había crecido y que ella no le era dada por mujer. Fíjense qué interesante esto. Tamar sigue vestida con su ropa de luto. Eso quiere decir que Tamar sigue esperando que Judá cumpla con su palabra. ¿Cuál es su palabra? Que le va a dar a su tercer hijo. Ahora, fíjense en la diferencia entre Judá y Tamar. A Judá le muere la esposa, dice que pasan sus días de luto y se va con Hiram a una fiesta. ¿Cómo una fiesta? Claro. Dice que iban porque iban a trasquilar las ovejas. Pero eso comenzaba con una fiesta. Así que ya él tranquilo, ya había pasado su duelo, ya había llorado, ahora ya estaba bien, y se iba de fiesta, mientras que Tamar, ¿qué? Seguía en la casa, y desde mucho tiempo antes que muriera la esposa de Judá, allí vestida de viuda, esperando que Judá cumpliera con su palabra. Y como Tamar se dio cuenta que esto no iba a suceder, dice aquí que se quitó su ropa de viuda, y fue y se paró vestida de otra forma como una ramera. Versículo 15. Cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella, y sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Tamar, consciente de que Judá no le iba a entregar a su hijo, decide hacerle una trampa a Judá. De paso, esto era algo abominable en el pueblo de Israel.
que la esposa de un hijo se acostara ahora con el padre del que había sido el esposo, esto era abominable. Pero en otras culturas, como lo de los hititas o de los asirios, era normal que a veces si moría el esposo, el padre del esposo iba y se acostaba con la esposa de su hijo y le daba descendencia. O sea que Tamar hace esto, uno, porque ve que Judá no está cumpliendo, y dos, porque ella no lo veía tan mal. Ella lo que quería era tener descendencia. Esto también nos muestra que Judá había perdido totalmente de vista lo que había aprendido en su hogar y lo que había aprendido de Dios. Porque fíjense que él, después que la esposa muere, sube, se va a una fiesta, ve a una muchacha que le gusta y sin ningún problema va. Hey, ¿cómo estás? ¿Cuánto me cobras? ¿A dónde vamos? Llevándolo a los tiempos actuales. No le importó nada. Lo que le importó era que, bueno, ya, listo, ya lloré mucho por Raquel, ahora me voy por mi esposa, ahora me voy de fiesta. Y en la fiesta aprovechó, vi ahí una muchacha que le gustaba y se fue con ella. Pero Judá cae en la trampa de Tamar. Porque la historia nos dice que, como no tenía para pagarle, Tamar le dijo, bueno, dame tu sello, dame tu bastón, le pidió, y dame también tu cordón. Tu sello, tu cordón y tu bastón. ¿Y qué fue lo que le prometió Judá? Que luego le enviar un cabrito. Pero cuando mandó a su amigo Hira el Adulamita a llevarle el cabrito, esta mujer ya no estaba. Y la historia nos cuenta que después de 3 meses le mandan un mensaje a Judá. Y le dicen, mira, Tamar, la viuda, la que todavía tiene que estar vestida de luto y tiene que estar esperando que a ti algún día se te ocurra darle a tu tercer hijo, fornicó. Y ahora está embarazada. ¿Y saben qué es lo primero que dice Judá? La respuesta de Judá fue, sáquenla afuera y quémenla. Y cuando en el pueblo iban a hacer eso, ¿qué fue lo que hizo Tamar? Sacó el sello, sacó el cordón, sacó el bastón, dijo, miren, estoy embarazada del dueño de estas cosas. Génesis capítulo 38, versículo número 26. Cuando Judá los reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Sela, y nunca más la conoció. La vida de Judá se había convertido en un caos que parecía difícil de escapar. Sus 2 hijos habían muerto. Su esposa había muerto. Él acaba de dejar embarazada a la esposa de su hijo. Él no cumplió con darle a su otro hijo. Y encima, él había huido de su casa y había huido de Dios. Así que en este punto, Judá se da cuenta que su vida es un verdadero caos. Pero Judá reconoce su error y su vida toma otro giro. Esto permite que Dios vuelva a actuar en su vida, esto permite que Dios guíe su vida, y a partir de ahora, Judá retorna a su familia y vamos a ver cómo Dios lo cambia y lo transforma al punto de que Judá pasa a ser el nuevo primogénito. Fíjense en esto, qué interesante. Judá dice en el versículo 26 que se dio cuenta que actuó mal, decide regresar para atrás, se va de donde vive, vuelve a vivir con su familia, todavía su padre Jacob está vivo, y entonces llega la hambruna. José está en Egipto y José ahora ya está allí gobernando. Y cuando llega la hambruna y los hermanos van a Egipto a comprar alimentos y José los reconoce, Judá es el que convence a su padre
para que Benjamín viaje con ellos. Recuerdan que José cuando los reconoce les pregunta ¿por quién? Por Benjamín. Y le dice, la próxima vez que vengan, me traen a su hermano menor. Cuando le dicen esto a Jacob, Jacob no quiere saber nada. Le dice, no. 2 hijos tuve de Raquel. José murió y ahora ustedes me van a matar a Benjamín. Y cuando se están quedando sin alimento, Rubén, como primogénito, habla con Jacob. Y le dice, mira padre, déjame llevarte a Benjamín, yo te respondo. ¿Y saben qué le dice Jacob? Jacob ya no confiaba más en Rubén. Por lo tanto, el que convence a su padre para que Benjamín viaje con ellos, ¿saben quién es? Es Judá. Judá va, Judá habla con Jacob, Judá le dice que él se va a hacer cargo de Benjamín, que él lo va a cuidar y le deja a sus hijos como garantía. Y allí se van a Egipto. Actúa también como mediador delante del ministro egipcio. ¿Quién era este ministro? José. Cuando éste dice que Benjamín no puede regresar. Recuerdan que ellos se van, los persiguen los soldados, les abren los sacos y encuentran en el saco de Benjamín la copa de José, que había sido puesta a propósito. Y cuando regresan, José le dice, bueno, Benjamín se tiene que quedar. Y Judá es el que actúa como mediador con José. Es más, se ofrece a sí mismo para quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. Y una vez que José le dice que es él y se abrazan y lloran y mandan a traer a su familia, cuando su familia estaba viniendo, Jacob lo llama a Judá. Dice, ven Judá, ven. Vete a ver a José y dile por favor que nos encontremos en Gosén. Así que Judá pasa de ser el hijo rebelde, la oveja negra que se va, que huye de Dios, que toma malas decisiones, lleva una vida totalmente equivocada y de caos, a reconocer su error, regresar a su casa y ahora convertirse él en el hijo que el padre más confía. Y intercede por Benjamín, intercede por sus hermanos, intercede por su padre. Y su padre, a la hora de mandarle un mensaje especial a José, en vez de enviar a Rubén, ¿a quién envía? Envía a Judá. Ahora, vayamos a Génesis, capítulo número 49. Génesis, capítulo 49, versículo 8 hasta el versículo 12, nos habla de la bendición de Jacob a Judá. Las 2 bendiciones más largas de Jacob a sus hijos son para Judá y para José. Para otros hijos hay apenas unas palabras, para otros hay cosas malas. Fíjense en lo que le dice Jacob a Judá. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre tus pies. Hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Y a partir del versículo 13 ya sigue con Zabulón. Así que a él le toca el honor de ser la autoridad de sus hermanos. Aquí decía, Judá te alabarán tus hermanos. En otra versión dice, Judá,
tú tendrás la autoridad sobre tus hermanos. Ahora, ¿quién podía tener autoridad sobre sus hermanos? El primogénito. Pero Rubén, como leímos antes aquí en la bendición de Jacob, ya había perdido ese derecho. Y ahora le está diciendo Jacob a Judá, mira, a ti es que tus hermanos te van a respetar. A ti te van a alabar. A ti te van a tener como autoridad. Es más, le dice, vas a alcanzar grandes victorias. Vas a dominar la tierra de Judea. De paso, los miembros de la tribu de Judá dan el nombre hasta hoy que se utiliza para identificar a su nación en la tierra. Los judíos. Fíjense en qué importante se vuelve el nombre de Judá. Que los judíos son conocidos con su nombre. En el versículo número 9 dice, cachorro de león Judá. El título mesiánico de León de Judá se basa en este versículo. Pero lo más lindo de todo está en el versículo número 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Está apuntando a un rey futuro de la tribu que iba a mandar por siempre. Y ese rey fue David, pero tipológicamente ese rey es Cristo Jesús, el Mesías. David era descendiente de la tribu de Judá. Y lo que le está diciendo aquí Jacob a Judá es, mira, de ti, mi nuevo primogénito, de ti va a salir el Mesías. Y cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1, versículo número 3, allí en la genealogía aparece Tamar, aparece Fares, porque Tamar tuvo 2 hijos, Fares fue el primogénito, y de Fares es que viene la descendencia de Judá, y viene el Mesías. ¿Qué aprendemos de la historia de Judá? Que a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras equivocaciones, Dios espera pacientemente que regresemos a Él para colmarnos de bendiciones, siempre y cuando reconozcamos nuestro error y lo dejemos a Él actuar en nuestras vidas. Al reconocer Judá su error, él reconoce que estaba mal lo que hizo con Tamar. Y eso le ayuda a darse cuenta que su vida es un caos. Y al reconocer su error y volver a Dios, su vida de repente toma otro giro. Dios empieza a guiarlo. Dios empieza a actuar en su vida. Dios transforma lo que era un caos en ser ahora el primogénito. Y decirle que de él, de su descendencia, va a salir Cristo Jesús, el Mesías. Judá pasó de huir de los suyos a convertirse en el nuevo primogénito. ¿Sabes que Dios es un especialista en escribir derecho sobre renglones torcidos? Y aunque muchas veces nosotros cometemos grandes errores, errores de los que quizás nos avergonzamos, errores de los que quizás estamos pagando las consecuencias. Pero a pesar de eso, Dios está esperándonos siempre con los brazos abiertos, pacientemente, esperando que decidamos regresar nuevamente a la tierra, esperando que regresemos nuevamente con nuestra familia, esperando que regresemos nuevamente a los caminos del Señor. Y sin importar qué tan caótica haya sido tu vida en el pasado, Dios puede transformar eso. Y tú puedes pasar a ser de la oveja negra a ser ahora el nuevo primogénito.
Mauricio Rosado, vivía en Los Ángeles, venía de una familia muy pobre, pero supo hacerse en la vida y logró construir su compañía. Mauricio fue una vez a la iglesia, le gustó lo que decían, tomó los estudios bíblicos, se bautizó, pero nunca se convirtió. Trataba mal a sus empleados, trataba mal a su familia, era violento con su esposa y con sus hijos. La empresa seguía trabajando el sábado, él iba a la iglesia, pero decía, no, lo que pasa es que como mis hijos están en la empresa, no se puede cerrar. Daba el diezmo, pero daba un diezmo mentiroso. Nadie lo sabía. El sábado, cuando llegaba a la iglesia, muchas veces llegaba después de haberle gritado y pegado a su esposa. Y cuando volvía a su casa, después de almorzar, por lo general se sentaba a mirar televisión. Un día, mientras que Mauricio estaba en su compañía, se dio cuenta que su hijo mayor lo estaba robando. Inflaba los invoices, las facturas, ponía más de lo que en realidad no vendía y le robaba plata. Y cuando fue a hablar con él, el hijo le dijo que hacía eso porque era drogadicto. Su hijo se fue y Mauricio ese día lo esperó en la casa. Se sentó en su sillón, en su bolsillo puso su arma y se quedó allí esperando a que llegara su hijo. Él no sabía qué iba a pasar, pero ahí estaba sentado con su arma. Sí sabía que podía pasar cualquier cosa. Y esa noche, mientras que Mauricio estaba sentado en el sillón esperando que venga su hijo, empezó a pensar en su vida. Se dio cuenta que su esposa no lo amaba, se dio cuenta que sus hijos no lo amaban, se dio cuenta que sus empleados no lo querían, se dio cuenta que él era un fraude, era un mentiroso, se dio cuenta que su vida era un caos. Y mientras que esperaba allí a su hijo, al ver su vida y al ver todo lo que le sucedía, Mauricio comenzó a llorar. Tenía 60 años. Comenzó a llorar. Su hijo esa noche no volvió a su hogar. Y mientras que Francisco lloraba, comenzó a hablar con Dios. Comenzó a hablar con Dios como él nunca lo había hecho en su vida. Y recordó que cuando lo bautizaron, el pastor le dijo que él no tenía que descuidar 3 cosas. Estudiar la Biblia, orar y testificar. Y él se dio cuenta que él no hacía ninguna de las 3 cosas. Esa noche, la vida de Mauricio fue transformada. Se fue a un puente y arrojó su pistola al fondo del mar. Él no le dijo nada a nadie, simplemente con sus actos empezó a demostrar que era otro. Cuando la esposa esperaba que le gritara o le pegara, él hablaba de una forma correcta. Cuando la hija esperaba que viniera un regaño, él le sonreía. Llegó a su trabajo y le sonreía a los empleados, los trataba bien. Y la familia estaba confundida. Siempre, ¿qué sucede? Un día, mientras que estaba en su carro en Los Ángeles en el tráfico, había un muchacho que vendía rosas. Y lo llamó y decidió comprarle una rosa. No se animó a comprar una docena porque nunca en su vida le había regalado flores a su esposa. Y pensaba que una docena podía ser mucho. Así que ese día llegó y le dio una rosa a su esposa. La esposa quedó tan confundida que ni siquiera gracias le pudo decir, porque no entendía qué sucedía. Nunca más volvió a ver a su hijo y un día mientras que estaban desayunando, le dijo a su hija y a su esposa, voy a ir a buscar a mi hijo. Y la hija le dijo, ¿para qué lo vas a ir a buscar? ¿Para ir y pegarle un tiro? Y él le dijo, no, lo quiero ir a buscar para ayudarlo. Dijo, eso es mentira, papi. Tú le vas a ir a pegar un tiro. No, hija. La pistola ya está en el fondo del mar. Yo quiero ayudarlo.
Y la hija se dio cuenta que realmente lo que estaba diciendo era verdad. Y le dijo, bueno, si quieres ayudarlo, yo sé dónde está. Vayamos juntos. Después de ayudar a su hijo, Mauricio volvió a la empresa, llamó a todos los empleados y le dijo, miren, a partir de ahora todos los días, cuando entremos a trabajar, en los primeros 20 minutos vamos a tener un culto. Y los viernes vamos a trabajar solo hasta las 4 de la tarde. Los sábados no vamos a trabajar más, la compañía va a estar cerrada. Y a fin de año, cuando él recibió ahí las ganancias de todo el año, lo común antes era que él gritaba ¡yes! Y festejaba y miraba todo ese dinero. Por primera vez en su vida, Mauricio vio la cantidad de la ganancia, sacó su chequera y puso el verdadero diezmo. Y cuando llegó el sábado a la iglesia, dicen que él dejó ese cheque ahí con gozo y con alegría, porque Dios había transformado su vida. Se deleitaba en estudiar la palabra de Dios, se deleitaba en orar, se deleitaba en hablarles a otros de Dios. ¿Por qué? Porque un día reconoció su error, decidió entregarse por completo a Jehová, y Jehová cambió su vida. ¿Sabes que Jesús también hoy nos está esperando a nosotros con los brazos abiertos? Muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia, pero estamos como Mauricio. Podemos engañarnos entre nosotros, pero no podemos engañar a Dios. Muchos de nosotros sabemos que nuestra vida en realidad no es lo bonito que ven los demás. Es un caos. Muchos de nosotros fuimos llamados en nuestras familias la oveja negra. Ah, no, ese no va a cambiar más. Olvídate, es un desastre. Mete la pata, dejó embarazada a esta muchacha, dejó embarazada a la otra, robó, se gastó la plata apostando. Sin embargo, en la historia de Judá, podemos ver que no importa nuestro pasado, porque Dios es especialista en escribir derecho en renglones torcidos. Lo único que quiere es que nosotros reconozcamos nuestro error y estemos dispuestos a volver a Él. ¿Será que alguien de nosotros que está aquí o que nos está siguiendo a través de nuestra conexión necesita hoy decirle a Jesús, Señor, quiero regresar a ti? No sé cómo hacerlo, pero quiero regresar a ti. Mi vida es un caos. He cometido muchos errores, pero quiero volver a ti nuevamente. Quiero dejar de ser la oveja negra para ser un nuevo primogénito. ¿Te gustaría decirle hoy eso a Cristo Jesús? ¿Te gustaría volver nuevamente a sus pies y abrazarlo? Oremos juntos. Señor y Dios, gracias porque tú eres un Dios de amor. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia. Gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Gracias porque tú eres un Dios que sabes escribir derecho sobre renglones torcidos. Y gracias porque a pesar de que muchas veces huimos de ti y nos equivocamos y cometemos grandes errores, gracias porque de todas formas tú siempre estás esperándonos allí con los brazos abiertos, pacientemente, para que volvamos a ti, para perdonarnos, para transformarnos, para colmarnos de bendiciones. Así como Judá, que era la oveja negra, pasó a ser el nuevo primogénito de la familia de Jacob. Y así como de Judá, de su descendencia, vino Cristo Jesús. Tú también puedes transformar nuestra vida de la misma forma. Solamente necesitamos ir a ti como lo hizo Mauricio, como lo hizo Judá. Reconocer nuestro error
y pedirte que tú tomes el control de nuestras vidas, que tú nos guíes, que tú nos conduzcas, que tú nos transformes. Si hay alguien, Señor, que en esta mañana necesita regresar a ti, por favor, Señor, toca su corazón para que en este momento pueda hacerlo. Toca su corazón para que allí donde esté pueda decirte, Señor, me equivoqué, perdóname, necesito regresar a ti. Yo también quiero ser un nuevo primogénito. Cambia nuestras vidas, Señor. Sabemos que falta poco para que tú nos vengas a buscar. Y queremos ir a vivir contigo al reino de los cielos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Que pasen un feliz sábado. Bendiciones para todos.